Dios les bendiga, buenas noches a todos y cada uno de los hermanos que están aquí conectados. La paz del Eterno sea con todos ustedes. Estamos listos para comenzar. Gloria a Dios. Ya estamos listos aquí para comenzar nuestra lectura de esta noche. Mil bendiciones a todos. Los que se están conectando se van a conectar y los que verán la transmisión más adelante. Muy buenas noches todos y cada uno de ustedes. Bendiciones, hermana Mónica. Vamos a continuar la lectura que dejamos ayer pendiente. Hermana Azu Álvarez, Dios le bendiga. Silvia, Dios te bendiga. Pues ya estamos aquí. Vamos a hacer una breve oración para comenzar esta lectura y así continuamos. Hermano Ricardo, Dios le bendiga. Abra su Biblia, tenga su Biblia en la mano preparada para continuar con nuestra lectura de esta noche. Amén. Hermano Salvador Arias, Dios te bendiga, brother. Hermana Miriam Arias, Dios te bendiga. Y bueno, pues vamos a orar para comenzar nuestra lectura. Amén. Hermana Loreni, Ruth Loreni, Dios le bendiga, hermanita, buenas noches. Saludos hasta Oklahoma. Allá mi hermano Haroldo, su familia, Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos esta noche que tú nos des la sabiduría, que en esta hora, mi Dios, inclines tu rostro y tengas misericordia de nosotros. Permite, Espíritu Santo, que esta noche podamos exponer tu palabra, que esta noche podamos continuar leyendo la palabra, aprendiendo de ella. Fortalece nuestra vida espiritual, que podamos a través de tu palabra vencer todo aquello pues que ha sido un estorbo, todo aquello que nos ha impedido continuar en este caminar contigo. Yo dispongo mi corazón, mi mente, úsame, permíteme ser una fuente que sea usado para que tu palabra fluya, hable a los corazones. Te ruego por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Ayúdanos, Padre. Necesitamos aprender de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermana Irma Cortés, Dios le bendiga. Hermana Susi, hasta Paraguay, Rojaijú, Paraguay. Shalom Alejem. Paz para todos vosotros. Es uno de los países que amo mucho y que siempre está en mi corazón, Paraguay. Nunca lo olvidaré. Y si Dios me concediera volver a ir a Paraguay, iría de mil amores. Bueno, vamos a comenzar. Abra su Biblia en el libro de Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 12. Versículo 15, vamos a comenzar del 15 en adelante. Dice así, vamos a terminar de leer este capítulo de Hebreos, capítulo 12, verso 15. Amén. Hermana Mayra Flores, Dios le bendiga, hermana. Dice así la palabra de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura,
Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que hablaba mejor que la de Abel. Ahí nos vamos a detener, hermano, en el versículo 24, porque no creo que lleguemos hasta el final. Así es que, Félix, Dios te bendiga. Buenas noches, bro. Así es que vamos a empezar a explicar estos versículos, ¿verdad? Pero vamos a empezar a explicar desde el verso, si no me equivoco, es 14, donde dice, donde dice, brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Creo que es el 15, ¿no? El 15, perdón. Una raíz de amargura, a todos los que se acaban de conectar, estamos en Hebreos capítulo 12, versículo 14, 15 en adelante. Una raíz de amargura es una raíz que da un fruto amargo. Así que es posible que una semilla de amargura sea sembrada en una comunidad y que aunque no haya fruto inmediato, aparentemente, con el tiempo aparecerá e inevitable fruto, ¿verdad? Muchos han sido corrompidos porque la amargura que sienten contra alguien los ha dañado. Y se aferran a esa amargura con una increíble necesidad. Lo que ellos deben hacer es recordar la gracia que Dios les extendió y empezar a extender esa gracia a otros. Amar a los que no lo merecen. Bueno, vamos a continuar ahora sí, donde nos quedamos ayer. Dice la palabra ahí: no sea que haya algún fornicario o profano. Dice el comentarista: arréglese con su conducta moral. Recuerde que hay bendiciones reservadas solo para los limpios de corazón. Mire, yo no había visto yo no había mirado esta postura de esta carta de Hebreos en cuanto a este versículo donde dice: no sea que haya algún fornicario o profano. El libro de Mateo, hermano, capítulo 5, en el versículo 8, permítame tantito, déjele pongo el traductor aquí a esta cuestión, porque ya ve que pues a veces ya ahora todo viene en inglés. Mire lo que dice Mateo 5:8. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando yo estaba meditando en este estudio, dice el escritor de la carta de Hebreos: no sea que haya algún fornicario o profano. Y luego el comentarista nos da un consejo y dice: arregle su conducta moral. Hermanos, sin duda alguna, la palabra de Dios es viva y eficaz.
y más cortante que toda espada de dos filos, dice, ¿verdad? Dentro del pueblo de Dios, hermanos, dentro de la iglesia, pues hay un desorden muchas veces en nuestras vidas, un desorden moral. Ahora aquí se menciona a un profano y se menciona la fornicación, en la cual muchos cristianos han caído o andan en un desorden moral que tiene que ver con pasiones, ¿verdad? Encontramos, por ejemplo, hermanos que con mucho tiempo ya no han arreglado sus vidas, vienen de divorcios, se juntan con otra persona, viven juntados, teniendo el conocimiento de la palabra y no han hecho nada por arreglar sus vidas. Entonces esto es una conducta inmoral delante de Dios. Y mire lo que dice este versículo, dice que los limpios de corazón verán a Dios, lo cual nos deja saber que una persona que vive de esta manera tiene un corazón inmoral, un corazón que no está limpio. Por lo cual yo no sé si esa persona vaya a ver a Dios algún día. Porque dice, ¿quiénes verán a Dios? Los de limpio de corazón. Y todos nosotros, ¿verdad? Aquí podríamos meternos en un tema muy profundo que abarca la adolescencia, que abarca la juventud, que abarca a los adultos. Porque, hermano, podríamos aquí hablar de, por ejemplo, de la pornografía. Podríamos meternos a hablar de las series, telenovelas que todavía muchos cristianos ven, telenovelas de donde hay mucha inmoralidad. Podríamos hablar de la música tan influenciva que nuestros jóvenes escuchan hoy, que mientras están en casa pues oyen música. Ahora, yo he notado que los cristianos, los jóvenes, casi ahora ya usan sus audífonos, ¿no? Sus auriculares o sus audífonos, sus bocinas de los oídos. Y yo me he preguntado muchas veces cuando veo a jóvenes cristianos escuchando su música en los oídos, yo me pregunto, ¿qué estará escuchando? De verdad, cuando yo veo jóvenes así como que se meten en su mundo y yo digo, estoy seguro que si en este momento le digo, déjame escuchar lo que está escuchando, lo que menos está escuchando es música cristiana o alguna predicación. ¿Tú te has puesto a investigar qué escucha tu hijo, qué escucha tu hija? ¿Cuántos de nosotros adultos ya mayores hemos caído en pasiones desordenadas o vivimos en pasiones desordenadas? Muchos otros en fornicación, incluso en adulterio, ¿verdad? Pero bueno, aquí no está mencionando el adulterio, que es otro pecado muy parecido, pero pues no lo menciona aquí porque es diferente, ya esa es una situación de matrimonio. Ahora dice, o como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué relación, cómo el escritor de Hebreos relaciona y pone estas dos palabras juntas? Fornicario y profano. ¿Por qué, hermano? Dice, muchos cristianos hoy en día venden su derecho a la intimidad con Dios tan barata como Esaú vendió su primogenitura. Y sin duda alguna, así es, hermano. Así es. Dios nos ha otorgado dones, Dios nos ha otorgado talentos, Dios nos ha dado ministerios, pero ¿cuántos hemos cambiado quizás lo que Dios nos ha dado por un momento? Como mire todo lo que entregó Esaú, la primogenitura la tuvo en poco,
tuvo en poco la bendición que le tocaba, Esaú estuviera en el lugar de Jacob ahorita, de Israel. Él fuera el más importante a lo mejor de la nación de Israel. Fuera Esaú quizá quien se llamara ahorita Israel, pero él despreció la bendición por un plato de comida, por un plato de lentejas con bacon ahí. Y entonces, mientras estudiaba esto, pues sí es cierto, hermano. ¿Cuántos nosotros cambiamos la gloria de Dios, la presencia de Dios, el que Dios nos use? ¿Cuántos de nosotros cambiamos el amor de Dios, la intimidad que podemos tener con Dios por algo tan insignificante? Y luego dice, eso se encuentra en Génesis 25 y Génesis 27, hermano. Y dice aquí el escritor de Hebreos, aunque la procuró con lágrimas, la primogenitura de Esaú no fue restaurada solo porque deseó recuperarla. Nunca podría ser recuperada porque la menospreció. Entonces, hermano, yo creo que en estos versículos todos, en algún momento de nuestras vidas, podríamos mejor hacer un stop, un detente y meditar, ¿verdad? Ponernos a pensar, sí, cierto, Señor. Yo reconozco que yo he cambiado tu presencia, he cambiado mi intimidad contigo. Por un momento, por un plato de lentejas, te he cambiado a ti. Ahora, me pongo yo a pensar y digo, ¿aún tienes lo que Dios te dio cuando te lo entregó? Vamos, Dios te entrega algo que mide 100%. Pero con el paso del tiempo vamos cometiendo errores o pecado o haciendo pecado que no sabemos si hoy tenemos la misma unción o tu unción ha menguado y ahora solamente tienes gotas de esa unción que Dios te dio cuando te ungieron o cuando Dios te entregó ese ministerio. Y hoy te das cuenta que no eres el mismo, que ya no eres la misma en el ministerio. Y podemos ponernos a pensar ¿verdad? Porque ¿cuántos no hemos cerrado en el camino? Y a veces nos volvemos necios y nos aferramos a las mismas cosas que nos están llevando a la ruina. En una ocasión, estando yo en México, mi pastor Pedro de la Cruz, me fue a visitar a la casa y bueno, lo pasé y nos sentamos a platicar. Y el pastor me dijo, David, fui a mi pueblo de paseo y me llevé sorpresas muy grandes, como había una iglesia con un pastor así y así y así y así. ¿Y qué crees? Que este pastor cayó, se envolvió con una hermana de la iglesia y cayó en pecado y ahora tuvo que dejar el ministerio. O hermanas que comenzaron teniendo un ministerio hermoso, que Dios las usaba de una forma tremenda y llegó un momento en que se enamoraron, comenzaron una relación y ese hombre del cual se enamoraron no tenía el mismo nivel espiritual que ella, no tenía el mismo llamado, no tenía... a él no le interesaba el ministerio de ella y poco a poco la fue sacando del ministerio hasta que cayeron en pecado. Y la hermana no se volvió a levantar jamás. El pastor me contó de 3 pastores que él conoció que eran pastores, tenían congregación y que cuando él fue los 3 estaban noqueados porque habían caído en el pecado.
El pastor me estaba aconsejando en cuanto a esto y al ministerio. Dice el verso 18 al 24. Ahora, aquí empieza algo hermoso. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Vamos a leer, permítame un segundo. Ahí. Vamos a leer en Éxodo 19 esto, hermano. Yo creo que aquí va a ser donde me voy a detener más. Éxodo 19, verso 10 en adelante. Mire lo que sucedía. Voy a leerla en la Biblia aramea, ¿ok? Dice: y Yahweh dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y que limpien sus vestiduras, que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día Yahweh descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Luego advierte al pueblo diciéndoles: tengan cuidado, no suban al monte ni se acerquen a sus límites, ya que todo aquel que se acerque al monte será muerto. Oiga bien, no lo tocará mano alguna, pues será apedreado o aseteado, sea animal o persona, no vivirá. Mientras la trompeta esté silenciosa, les estará permitido subir al monte. Y Moisés descendió del monte hacia el pueblo y santificó al pueblo. Luego ellos limpiaron sus vestiduras. Dijo Moisés al pueblo: estén preparados para el tercer día, no toquen mujer. Aconteció al tercer día por la mañana que hubo truenos y relámpagos, y una enorme nube apareció sobre el monte, y hubo un sonido de trompeta fuerte en gran manera, que de modo que se estremeció todo el pueblo que se encontraba en el campamento. Luego Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo se elevaba como el humo de un horno, y todo el monte tembló violentamente. Aconteció que mientras el sonido de la trompeta aumentaba en intensidad, Moisés hablaba y Dios le respondía con estruendo. Entonces Jehová descendió sobre el monte Sinaí, a la cima del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cima del monte. Moisés subió, y dijo Jehová a Moisés: desciende a advertir al pueblo, no sea que traspasen los límites ante mí, para ver y caigan muchos de ellos. Y que los sacerdotes que se acerquen a Yahweh también se santifiquen, a fin de que Jehová no arremeta en su contra. Y Moisés dijo a Yahweh: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has advertido diciéndome: señala los límites al monte y santifícalo. Yahweh le dijo: ve, desciende.
Luego sube tú junto a tu hermano Aarón, con tu hermano Aarón, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir ante Yahweh, para que él no mate a alguno de ellos. Entonces Moisés descendió ante el pueblo y se los dijo. Ok. Quiero decirle algo. Dios les bendiga, César, Jesús, Lorena, hermana Reina. Dios les bendiga. Buenas noches. Mire, hermano. Ya leímos estos versículos de Éxodo capítulo 21, ¿verdad? Éxodo 19. Estábamos hablando del profano, del fornicario. Y podríamos mencionar muchísimos pecados. Pecados que muchas veces nos impiden volver a la presencia de Dios. Pecados que a veces nos hacen sentir indignos de volver a Dios. Pecados que te dicen, tú ya no eres digno de volver a Dios. Dios está airado contigo. Eso te dice tu pecado. Dios está airado contigo. Dios está decepcionado de ti. Dios lo que quiere es arrasarte, arrasar contigo. Pecados que muchas veces nos hacen sentir tan mal delante de Dios que no queremos acercarnos a su presencia ya. Como si estuviéramos frente al monte Sinaí. Imagínate esta escena. Yahweh o Jehová ha descendido al monte y tú estás allí y tú lo que menos quieres es acercarte porque sabes cómo estás. Imagínate que Dios, en ese momento que tú estás frente al monte Sinaí, Dios está ahí y se le quiere escapar a un rayo de las manos para hacerte pedazos por tu pecado. Imagínate el pueblo ahí, Dios le puso límites que no pasaran porque fuera animal o fuera persona, podría Dios matarlos, Dios mismo, si traspasaban los límites. A veces nosotros nos hemos encontrado frente al monte Sinaí y no queremos pasar ese límite porque sabemos que estamos en pecado y decimos, si yo me acerco a la presencia de Dios, Dios me podría hacer pedazos. Pero mire lo que dice el escritor de Hebreos, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. O sea, el monte Sinaí. Ahora, hermano, explica cómo fue cuando Israel se acercaba al monte Sinaí. La montaña estaba cercada, no se podía pasar bajo pena de muerte. Había una barrera en el monte Sinaí que no se podía pasar porque era morir. Se les ordenaba lavar sus ropas y abstenerse de tener relaciones sexuales. Leímos que les dijo, no toquen mujer. Hubo truenos, relámpagos y una densa nube. Hubo un sonido de trompeta que llamaba a la nación a encontrarse con Dios. Había más humo, como en un horno, y terremotos. Entonces la trompeta hacía un sonido prolongado hasta que Moisés habló y Dios mismo respondió. Dios habló a Israel desde el Sinaí, pero les advertía de todas las formas posibles que se mantuvieran lejos. Yeh Shalom. La cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Hubo un momento en el cual el pueblo de Israel le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Ve tú, habla con él y luego vienes y tú nos dices a nosotros qué te dijo él. Pero nosotros no queremos que él nos hable directamente.
Ok. Dice el escritor, el comentarista, que seguramente el pueblo de Israel lo que quería es que ese momento pasara, que ya se acabara, que fuera rápido, porque tenían terror de lo que estaba sucediendo mientras estaba el Eterno sobre el monte Sinaí. Ahora yo le hago una pregunta. El pueblo tenía terror y quizás miedo. ¿Logró este miedo promover la santidad entre el pueblo de Israel? Esto que ellos estaban viendo y viviendo frente al monte Sinaí hizo que el pueblo de Israel viviera en santidad, hermanos. No, ¿verdad? No. ¿Cambió el corazón del pueblo de Israel esto? Cuando ellos vieron todo ese estruendo, humadero, trompeta, terremoto, fuego, ¿cambió su corazón? No cambió, hermano. ¿Cómo lo podemos saber o cómo lo podemos descubrir? Porque después de esa experiencia, a los 40 días después de esa experiencia, ellos adoraron a un becerro de oro, diciendo que había sido él quien los había sacado de Egipto, el becerro de oro, hermano. Y lo estaban adorando. Mire qué tremendo, hermano, ver una experiencia tan grande. Ver el miedo, el terror de que no querían acercarse a la presencia de Dios porque sentían que estaban en pecado, otros que sentían que Dios los hacía pedazos. Estoy seguro que estaban en pánico, llorando, pero a los 40 días demostraron que eso no cambió su vida, no cambió su corazón, ni los llevó a vivir en santidad. Ahora, vamos a ver el lado contrario. Pero nosotros estamos en un lugar diferente, usted y yo. Usted y yo no estamos frente al Sinaí. Porque no os habéis acercado al monte, dice el escritor de Hebreos. Y sí, nosotros no llegamos al monte Sinaí, ¿verdad? Nuestra relación con Dios no fue hecha con la experiencia de Israel en el monte Sinaí. Nosotros venimos al otro monte de Dios, a Sión, el nombre de la colina donde se encuentra Jerusalén, donde se asentó el templo, donde se construyó, o donde Jesús estuvo o ascendió, hermano. Ahí se le conoce como el monte de Sión. Ahora, vamos a ver los contrastes, hermano. Esto está hermoso. Llévese esto en su corazón. El monte Sinaí fue marcado por el miedo y el terror. El monte Sión es un lugar de amor y de perdón. Mire la diferencia, hermano. En el monte Sinaí, el pueblo de Israel tuvo temor y tuvo terror. El monte de Sión, donde Jesús puso sus pies, es un monte de amor y de perdón. Qué grande diferencia. Ahorita yo no sé cuál sea tu estado espiritual, ¿verdad? Dios te bendiga, Juanito, hermana Hadashah, Sugnasi. Estamos en Hebreos capítulo 12, del verso 15 en adelante. Entonces, el monte de Sión es un lugar de amor y de perdón. Yo no sé cuál sea tu estado espiritual en este momento, pero yo quiero que sepas que en este momento puedes acercarte al monte Sión en Cristo Jesús y experimentar no el terror ni el temor, sino el amor y el perdón que ofrece Jesús de Nazaret. El monte Sinaí estaba en el desierto.
Incluso se le conoce como el desierto del Sinaí, ¿verdad? El monte de Sión es la ciudad del Dios viviente. ¿Qué representa el desierto? Hambre, sed, muerte, tristeza, soledad, abandono. El monte Sinaí se encontraba en el desierto. El monte de Sión, hermanos, es el trono de Dios en la tierra. El trono de Dios en la tierra. El monte Sinaí, en el monte Sinaí más bien, se habló de cosas terrenales, hermano. Ahí se le entregó la ley al pueblo de Israel de cómo debían de vivir en la tierra. El monte Sión, en Cristo Jesús, se nos habla de cosas celestiales. Por ejemplo, se nos habla de una patria celestial, de una ciudad celestial, la Jerusalén celestial. Se nos habla de calles de oro, de mar de cristal, de llegar a esa ciudad donde el Eterno o donde Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte ni dolor porque las cosas viejas pasaron. Vea la diferencia. En el monte Sinaí solo a Moisés le era permitido acercarse a Dios. En el monte Sión, una compañía de muchos millares, una congregación era invitada o es invitada a acercarse. ¿Cuántos no hoy estamos invitados a unas moradas eternas? ¿Qué dijo Yeshua? Voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La diferencia entre el Sinaí y el monte Sión. El monte Sinaí fue caracterizado por hombres culpables con miedo. El monte Sinaí fue caracterizado por hombres culpables con miedo. Imagínese, hermano, si en ese momento cuando la presencia del Eterno estaba sobre el Sinaí y el pueblo estaba horrorizado, porque estoy seguro que más de uno estaba en pecado. En el monte Sinaí, hermano, el pueblo sentía culpabilidad, sentía miedo. Imagínese, hermano, que usted y yo ahorita trasládese a esa escena. Cierre sus ojos, trasládese por unos segundos e imagínese usted en la condición espiritual o moral en la cual usted se encuentre. Párese frente al Sinaí, imagine la presencia de Dios ahí con truenos, con humo, con trompetas, con terremotos, con fuego. Y usted ahí en la condición espiritual en la que se encuentra, ¿qué cree que podría suceder con usted en ese momento? Pues así estaba el pueblo de Israel. El monte Sión cuenta con justos hechos perfectos. En el monte Sión, en Jesús, nosotros somos justos hechos perfectos, o caminamos a la perfección, hacia la perfección más bien, en Cristo Jesús. En el Sinaí, hermano, cuando se entregó la ley, uno cometía un pecado y en ese instante, le venía juicio. Hoy, en Sión, nosotros experimentamos la misericordia de Dios. En el Sinaí, Moisés era el mediador, hermano. En el Sinaí, Moisés tenía que intervenir por el pueblo. ¿Recuerda cuántas veces Dios quiso borrar al pueblo de Israel del mapa? ¿Y quién intervenía? Moisés. ¿Qué te pasa?
¿Vas a exterminar a tu pueblo para que las naciones digan que los sacaste de Egipto para matarlos? No hagas tal cosa, le decía Moisés al Eterno. Él era el mediador. Pero en el monte Sión, ¿quién es el mediador? Jesús. Ahora, Jesús vive para siempre. Él vive intercediendo por ti y por mí cada día o cada ocasión que nosotros nos deslizamos, caemos, pecamos. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Yeshua. El monte Sinaí trajo el antiguo pacto, el cual era ratificado con sangre de animales. En el monte Sión trae un nuevo pacto, el cual es ratificado por la sangre del precioso Hijo de Dios. En el antiguo pacto tenían que sacrificar animalitos para perdón de pecados o la expiación. En el nuevo pacto es el mismo Hijo de Dios quien derrama su sangre preciosa por ti y por mí. En el monte Sinaí todo es sobre la conclusión, manteniendo a la gente alejada de la montaña. En el monte Sinaí todo es sobre la exclusión, manteniendo a la gente alejada de la montaña. La gente no podía llegar a la presencia de Dios porque tronaba en ese instante, moría. En el monte Sión todos somos invitados a entrar en la presencia de Dios. Mire, hermano, qué lindo, ¿no? Hoy nosotros, a través de la oración, podemos entrar a la mismísima presencia del Dios viviente, del Dios vivo y verdadero. Hago énfasis. A través de la oración, usted y yo podemos entrar a la mismísima presencia del Dios Altísimo. Hay ocasiones que cuando yo me pongo a orar, me postro de rodillas, Padre, aquí estoy, quiero tomar un tiempo para platicar contigo, permíteme entrar en tu presencia. Jesús, Espíritu Santo, aquí estoy, llévame a la presencia del Padre. Y empiezo a orar, cuando llega un momento donde digo, aquí estoy, frente al trono de la gracia. Y mire, hermano, hoy tenemos en Sión, en Cristo Jesús, acceso al Padre. Y el pueblo de Israel tenía miedo de brincar esa barrera porque si no podían caer muertos, no tenían acceso. En el monte Sinaí todo es sobre la ley, en el monte Sión todo es sobre la gracia. Así es que yo no entiendo cómo muchos quieren regresar a vivir en la ley, cuando hoy tenemos en Sión, en Jesús, la gracia. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, dice el versículo. La lección es clara. ¿No deberíamos venir al monte Sión como si fuéramos al monte Sinaí? Oiga esto, hermano. No te acerques, no quieras presentarte ante Dios como si estuvieras frente al monte Sinaí. No te acerques a Él con terror, con temblor de que Él te va a hacer pedazos, que no eres digno, que no eres digna de Él. Tenemos que acercarnos a Dios, al monte Sión, al monte del amor, al monte de la misericordia, al monte de la compasión, al monte de Jesús de Nazaret. Así que deja de titubear, sea valiente y acérquese a Dios. Hay veces que a veces el pecado nos ha apartado de Dios. Sé valiente y vuelve a tu Señor. Hermano, cuando nosotros empezamos a conocer realmente a Dios,
nosotros ya no huimos del pecado. O sea, si ya pecaste, no huyas de Dios. No huyas de Dios. Cuando yo comencé mi vida cristiana y cometía pecados, huía. Cuando comenzamos en el camino, las palabras que salen de nosotros son, no, yo no soy digno, no, es que, pues lo intento, pero no. Y digo, no. Y entonces ya no quieres orar. Y también te empiezas a alejar del templo, porque te sientes indigno, porque te sientes como que Dios no te merece porque eres muy malo, así te sientes. Pero conforme vas caminando y vas conociendo a Dios y vas teniendo intimidad y vas conociendo cómo Él es un Dios de amor, de misericordia, de compasión, que se entristece y que quizás le duele que caigas, pero Él jamás te va a rechazar. Jesús lo dijo, todo el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Nunca Jesús te va a rechazar. Entonces, yo sé que a veces no es fácil acercarnos a Él cuando le hemos fallado. Ahora yo no huyo, yo no salgo huyendo. Yo a veces me cuesta trabajo quizás postrarme, camino y le digo, Señor, quiero hablar contigo, quiero orar, necesito platicar contigo. Y si en ese momento no oré y me subo a mi carro, le vuelvo a decir, te extraño. Dios mío, siento feo haberte fallado. Y Él está oyéndome. Y el Espíritu Santo te dice, póstrate, ora, ¿qué pasó? Confiesa tu pecado. Pero nosotros nos queremos ir siempre, ¿verdad? Pero ahora yo digo, Padre, pequé, pero tengo que enfrentar, tengo que darte la cara. Tengo que presentarme delante de ti, decirte que caí, que pequé, que fui débil, que me deslicé, que volví a fallarte. ¿Y tú crees que Dios en ese instante me va a partir en dos? No, Él es un Padre de misericordia. Él es un Padre de bondad, de amor, que le duele, pero que también, así como nosotros, hermanos, si tú eres madre, si tú eres padre, qué hermoso es cuando una ocasión mi niña, me acuerdo que no sé qué estábamos haciendo y me dijo algo que no me agradó y ella se dio cuenta que dijo algo que ella me faltó al respeto. Y en ese momento yo no dije nada, no hice nada, fui y me senté en el sofá y se subió a su cuarto. Y en eso suena mi celular y ella me mandó un mensaje diciéndome, papi, perdóname, no debí decir esta palabra, perdóname, papi, te quiero mucho. Cuando yo estaba en el sofá me dio risa y dije, qué lindo que tu niña reconozca o mi hija reconozca que no estuvo bien lo que hizo. Y luego bajó de la escalera, al ratito bajó y fue y me abrazó y yo la abracé y sentí bonito. Y así exactamente tenemos que hacer con Dios. Reconocer, Padre, la regué, pequé, fallé, lo volví a hacer. Y Él, sé que se duele, sé que se entristece, porque la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Pero también Él se agrada cuando su Hijo reconoce y viene a Él en vez de ir a empeorar la situación e ir a pecar más. Porque una vez cometiendo un pecado muchas veces, dicen, no, yo no sirvo para ser cristiano, y entonces te embarras en otros pecados. Eso pasa. Entonces dice aquí, sino que os habéis acercado al monte de Sión. La lección es clara, no deberíamos venir al monte Sión como si fuéramos al monte Sinaí.
Así que deje de titubear, sea valiente y acérquese a Dios. Shalom, Soledad, Dios te bendiga. Elizabeth Sosa, hermana Alice, Rosa María, hermana Lourdes. Bendiciones a todos. Dice entonces, claro que la idea de la superioridad del nuevo pacto se vuelve a repetir. ¿Cómo podrían estos cristianos judíos siquiera considerar regresar y preferir la religión del monte Sinaí sobre la relación del monte Sión? El escritor de Hebreos les estaba dando una cátedra pero tremenda a estos judíos de hebreos que querían regresar al monte Sinaí. El escritor de Hebreos les estaba haciendo ver lo que había en el monte Sión y lo que hubo en el monte Sinaí. Ahora, si yo le preguntara en este momento, ¿qué escoge? ¿El monte Sinaí o el monte Sión? Yo no lo pienso dos veces para decir al monte de Sión, ¿verdad? Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, dice. La sangre de Abel. Muchos han pensado a lo largo de la historia que cuando la Biblia le dice el Eterno a Caín, la sangre de tu hermano me habla, piensan que la sangre de él, de su cuerpo, le habló a Dios. No, no se refiere a la sangre que derramó cuando fue martirizado por su hermano Caín. Más bien habla de la sangre del sacrificio que hizo. Recuerde que Abel ofreció una ofrenda, un sacrificio al Eterno, y fue un animal. Esa sangre, ese sacrificio era el que le hablaba al Eterno. El primer sacrificio registrado en la Biblia del hombre para Dios fue el de el de Abel. Pero, aunque ese sacrificio, esa sangre que ofreció Abel, le hablaba al Eterno, la sangre de Jesús habla mucho mejor que la sangre de los sacrificios de animales o que la sangre del sacrificio que ofreció Abel. La sangre de Jesús habla mejor porque no fue la de un animalito, fue la del mismísimo Hijo de Dios que se entregó por ti y por mí y derramó su sangre completa en el monte de Sión. Bueno, déjeme ver la hora porque ya vamos a acabar. Bueno, yo creo que aquí nos vamos a quedar, hermano. Vamos a continuar con el verso 25 hasta terminar, pero esto va a ser hasta el día sábado, hermano. Yo mañana trabajo todo el día hasta las 11 de la noche y el viernes también. Entonces nos vemos el día sábado a las 9 de la noche. Por cualquier cosa, pues como sea, yo les dejo saber por este medio del Facebook. Y bueno, que esta palabra haya sido de mucha bendición a tu vida, a mi vida, como lo fue a mi vida. Y que la paz del Eterno sea con ustedes. Que tengan una excelente noche. Shalom, shalom. Bendiciones.